Les saludo a Mauricio Pazmiño de GLSTech. Muchas gracias quienes nos están siguiendo. Hoy, como anunciamos el día de ayer y como hemos estado manejando en nuestras redes sociales, queríamos salir el día de hoy con otro video en vivo respecto a conversar un poquito sobre todos estos temas y todas estas alternativas que tenemos para lo que es las plataformas de línea, plataformas interactivas, y hoy ofrecimos presentar un poquito de las alternativas que tenemos para ciencias. Bueno, quienes nos acompañaron ayer o quienes pudieron ver el video que salimos del día de hoy, estuvimos un poquito complicados después que yo pude revisar el video. Ustedes deben entender y obvio, en el momento que yo me manejo aquí, no estoy viendo saliendo en vivo y no estoy viendo, y vi cuando yo pude chequear cómo salió todo esto, me di cuenta que cuando hacíamos ciertas transiciones principalmente en lo que es abrir algunas páginas en internet y todo eso, que es obviamente lo que queremos mostrar, y salimos en vivo y queremos mostrar cómo se manejan elementos, pero cuando estaban saliendo este tipo de cosas perdíamos un poco el audio. Entonces ahora voy a tratar de hablar un poquito más pausado respecto a esos elementos, un poquito más pausado, pero bueno, espero no perder el contexto de lo que estamos haciendo. De todas maneras, sí, siempre ustedes tienen nuestros contactos, manejan nuestras redes sociales, y tenemos toda la información en nuestra página y en todas las redes. Por lo tanto, todo esto que les estoy mostrando acá no es más que se contacten con nosotros, y pues con gusto podemos hacer un enlace, una sesión mucho más personalizada y poder mostrar todo lo que estamos haciendo acá de una forma mucho más amplia. Recuerden que acá estoy dando simplemente una introducción de lo que podemos manejar, y en función de eso, claro, hay mucho más de lo que podemos enseñar, ¿no? Entonces, vamos a presentar ciencias y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y claro, con el mismo contexto de lo que presentamos ayer, ¿no? Con el mismo contexto de lo que nos manejábamos ayer, con el mismo contexto de lo que trabajamos, de lo que trabajé el día de ayer, de lo que quise enseñar. Y para recordar un poquito, ¿no? O sea, nos estuvimos enfocando en todo esto de la enseñanza en línea. Y ayer conversé un poquito y que me quise manejar un poco el tema de lo que nos está sucediendo cuando nosotros empezamos a trabajar con esto que nos salió de la noche a la mañana, de empezar a trabajar en línea. Muchos hemos visto las plataformas que están manejando muchos colegios, que obviamente, muchas escuelas y muchos colegios que obviamente lo sacaron en un momento determinado y se adaptaron con todos los requerimientos que esto tenían, y dando las soluciones que logramos implementar en ese momento, pero que de todas maneras las podemos mejorar, ¿no? Y podemos mejorar mucho. ¿Cómo podemos mejorar esto? Sencillo, ¿no? Lo que podemos hacer y lo que queremos trabajar y lo que venimos haciendo es dando herramientas para que este tipo de elementos puedan ser, este tipo de enseñanza pueda ser muy... Evitar este tema de que una persona esté hablando frente a una cámara y todos los demás haciendo. Ayer conversamos un poquito más de ese tema, y hay alternativas, hay muchas alternativas para eso, incluso en la parte de ciencias. Ahora, ciencias, recuerden que nosotros cuando hacemos ciencias y cuando hablamos de ciencias es prácticamente un estudio de todo lo que sucede en la naturaleza, de todo lo que sucede alrededor nuestro, de todo lo que pasa en nuestro entorno, y se van clasificando, ¿no? Dentro de esto está, y lo que nosotros aprendemos está en la parte de física, la parte de química y la parte de biología principalmente. Luego, claro, tenemos muchas otras, botánica, zoología, etcétera, pero enfocamos como ciencias a la parte de física, química y biología con sus respectivas condiciones y el ámbito de estudio de cada uno de ellos. ¿Cómo venimos enseñando? ¿Cómo venimos nosotros trabajando con esta parte con esta enseñanza de ciencias? Bueno, es esto, ¿no? Antes nosotros trabajábamos, y recuerdo, bueno, cuando yo estaba
en escuela, en colegio, los recursos que teníamos era el pizarrón y el pizarrón con tizas de cal. Soy de una época que muy antigua, estudié en la década de los 80 y terminé en los 90, al inicio de los 90, entonces nosotros manejábamos con eso y ciencias nos enseñaban en el pizarrón, o sea, el estudio de la naturaleza nos enseñaban en el pizarrón y en libros que leíamos y tenían muy pocas ilustraciones, y teníamos ese tema, de esa manera trabajábamos nosotros con la parte de ciencias y así aprendimos ciencias. Ahora, nos seguimos preguntando qué tanto podemos alcanzar el aprendizaje cuando estamos viendo conceptos que es muy difícil que nos imaginemos o trabajar. Cuando ya vino todo el tema de la multimedia, ya teníamos gráficos, teníamos imágenes y teníamos videos sobre los cuales podíamos aprender mejor. Pero todo esto de la multimedia muy difícilmente en esa época se iba acercando y se iba colocando en las aulas. Se iba colocando muy difícilmente en las aulas y seguíamos nosotros aprendiendo en pizarrón. En pizarrón, muy poco trabajando en laboratorio. No teníamos unos laboratorios, o bueno, teníamos los laboratorios, pero no teníamos mucho la oportunidad de ir al laboratorio. Y no es para nada, para nadie no es ajeno a que el hacer, el experimentar, el trabajar con la experimentación nos genera muchas mejores condiciones de aprendizaje, porque nos enfocamos y nosotros nos convertimos como protagonistas del aprendizaje. Entonces, hacer un experimento y sacar conclusiones de ese experimento nos da muchas mejores herramientas para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Y siempre nosotros estamos buscando eso, ¿no? Teníamos nosotros un poco de dificultad en pasar de la parte teórica a la experimental, de pasar del aula al laboratorio, porque cuando íbamos al laboratorio teníamos ya estructurado sobre algún tema que teníamos que desarrollar y que siempre vamos con esta condición de que lo que está en el pizarrón, lo que está en el aula, lo que vimos, los conceptos que vimos, tienen que cumplirse en el experimento. Bueno, eso de alguna manera hemos venido trabajando en algunos elementos y claro, nosotros estamos convencidos de que el ciclo de aprendizaje se da con la parte teórica, con la parte experimental y con el estudio mismo en el lugar de los hechos. Quiero utilizar ese concepto, en el lugar de los hechos. Y en el caso de ciencias, el lugar de los hechos es el entorno, es la naturaleza. Entonces, este ciclo de aprendizaje que se puede dar, deberíamos nosotros enfocarle de otra manera. O sea, si es que nosotros partimos de la teoría y vamos a la parte del laboratorio, a la parte de la experimentación, vamos con esa idea que tenemos que cumplir lo que le dice la teoría en la experimentación. Y claro, nosotros en GLST trabajamos con estos elementos de aprendizaje en el área tecnológica, trabajamos mucho en el área tecnológica y en el área de ciencias, pero nosotros lo vemos como un ciclo. Nosotros trabajamos esto como un ciclo porque estamos convencidos que partir de la experimentación para llegar a la teoría puede darnos mucho mejores resultados, porque me voy a convertir voy a entender los conceptos porque los vi. Y como yo siempre digo, ¿no? Un concepto, una definición, me la aprendo, en ciertos casos me la memorizo, y tardará un determinado tiempo para que la pueda, me sea más fácil olvidarla. Posiblemente no la olvidamos porque la estamos utilizando muy seguido, pero es más fácil olvidar eso. Estoy seguro que los experimentos que realizamos, las experiencias que tuvimos nosotros, en este caso en laboratorios, son más difíciles de olvidarlas. Una experiencia es más difícil de olvidar que una frase. Esa experiencia es lo que nosotros queremos llevarle como protagonista del aprendizaje. O sea, vivir la experiencia para que luego en la parte teórica, en aula, podamos asentar y podamos enfocar esas conclusiones que tienen nuestros estudiantes, enfocar las conclusiones como docentes y guiar el aprendizaje para ser lo que
lo que realmente debemos ser: facilitadores del aprendizaje, ¿no? Facilitadores del aprendizaje, eso es lo que buscamos. Entonces, este ciclo que lo estoy presentando acá viene determinado, ¿no? Aula, laboratorio y la práctica, o sea, aula, laboratorio y la naturaleza mismo para la enseñanza de ciencias, es lo que en definitiva buscamos. En lo que en definitiva buscamos esto como concepto general de pasar de la educación de hace mucho tiempo, de la formación de hace mucho tiempo, que trabajábamos en el pizarrón y con libros de texto, pasar a esto de ser más protagonistas de nuestro aprendizaje, ¿no? Pero igual en los colegios ahora hay muchos colegios que ya han implementado esto de trabajar mucho con experimentación para lograr aprendizaje, pero todavía no hemos dado ese salto a ir a la naturaleza para observar en la naturaleza mismo lo que sucede. Nosotros tenemos un programa muy claro, muy definido en esto, con laboratorios o elementos tecnológicos, o Newlog. En otro video les voy a hablar de Newlog, que les da mucha facilidad para entender esos conceptos, no solo en laboratorio, sino en haciendo experimentación en la propia naturaleza y entender ciencias bajo ese concepto. Entonces eso para nosotros es muy importante. Pero ¿cuál es nuestro reto actual? Nuestro reto actual es utilizar toda esta tecnología, todos estos elementos tecnológicos, para que esta parte de la experimentación la podamos hacer en línea. Entonces ya se nos convierte en un reto aún mayor, y este reto se nos convirtió recientemente, porque antes todos los laboratorios lo hacíamos directamente en el laboratorio, directamente en donde tengamos nosotros nuestros tubos de ensayo, en donde tengamos nosotros nuestros elementos de medición, donde tengamos todo el equipo de laboratorio necesario para poder cumplir un experimento y sacar las conclusiones en base a esa experimentación. Claro, también el hecho de tener laboratorios, y lo que sería ideal, trabajar en laboratorios constantemente para formar la teoría, son recursos costosos. Pero ahora, en función de lo que nosotros estamos viviendo, esto de trabajar en laboratorios nos lleva al reto de poder unificar laboratorios virtuales para hacer la parte de enseñanza de laboratorio y aulas, y lo que se forma en aulas, la parte teórica y la parte y la experimental, la teoría y la experimentación, trabajar con laboratorios virtuales, con elementos con los cuales podamos, utilizando nuestros recursos didácticos, nuestros recursos tecnológicos, elementos que nos permitan a nosotros hacer una experimentación virtual, una experimentación en línea, una experimentación que me permita sacar conclusiones, pero que no necesariamente yo tenga que estar en mi laboratorio frente a todo el equipo de laboratorio para lograr eso. Nuestros docentes son excelentes manejando los laboratorios para lograr este elemento. ¿Qué nos faltaría ahora? Tener un laboratorio en línea, tener un laboratorio en el computador, un laboratorio virtual, con la finalidad que, utilizando esos laboratorios e interactuando con nuestros estudiantes, los podamos nosotros dar todo ese aprendizaje, facilitar toda esa enseñanza a nuestros estudiantes tras del computador. Ese es el reto que lo tenemos ahora, y hay herramientas para hacerlo. En región Sierra estamos terminando el año, pero todavía podemos implementarlo. Todavía estamos a tiempo de todo lo que hemos venido hablando en forma de conferencia, en forma de videos, poder hacer la parte práctica, la parte experimental. Podemos todavía trabajar, pero en la región costa estamos con las puertas totalmente abiertas para que desde el primer día podamos trabajar con todos estos elementos. Y además, estamos con el tiempo necesario para que podamos implementarlo y podamos capacitar a todos los docentes para el uso de estas herramientas tecnológicas, porque obvio, los docentes tienen todo su conocimiento de ciencias, saben todo lo que se puede manejar, y darles todas estas herramientas para que puedan aún hacer mejor su trabajo, es lo que estamos buscando, es lo que buscamos en GLST. Nosotros en GLST manejamos esta posibilidad. Y bueno, no nos hemos olvidado de la parte de ir directamente a la práctica, de ir directamente a ver lo que sucede en la realidad, y en este caso del estudio de ciencias es en la naturaleza. Y tenemos nosotros un programa que se llama El Día de la Ciencia, en donde sacamos a grupos de estudiantes y les llevamos a que experimenten ciencias. Hacemos
Y dentro de nuestro Día de la Ciencia está todos los cálculos que se pueden realizar en un parque de diversiones para manejar velocidades, aceleraciones, energías cinéticas, energías potenciales, movimientos circulares, etcétera, ¿no? Caídas libres, lanzamientos verticales, parabólicos, etcétera. Todo eso experimentando nosotros mismos, o sea, siendo parte de ese movimiento para saber qué se siente y en base a esa experiencia trasladarla al laboratorio para hacer cambios, ir a la parte teórica. Tenemos ese Día de la Ciencia también, tengo dos temas más para sacar. Uno que ya es, en algún momento vamos a volver a los laboratorios, vamos a volver a las aulas, y tenemos todo un equipamiento de laboratorio para poder hacer experimentación e investigación de ciencias espectacular que tengo que presentarles. Y quiero hablar también del Día de la Ciencia que nosotros tenemos para salir a vivir la ciencia en la naturaleza. Eso tenemos como un producto de GLS, pero claro, cuando tengamos que regresar y bajo las condiciones que podamos regresar, guardando todos los elementos de bioseguridad, lo haremos. Pero ¿qué es lo que necesitamos ahora? Ahora es la posibilidad de trabajar con laboratorios de ciencias virtuales que nos permitan, que le dé la facilidad a nuestros docentes de enseñar ciencia en base a variación de parámetros que siempre se dan en la naturaleza. O sea, llevar el laboratorio, llevar la experimentación al computador para que nuestros estudiantes puedan ver y también puedan experimentar, ¿no? Porque lo que tratamos de evitar con esta forma particular que nos ha tocado ahora de enseñar, lo que tratamos de evitar es que en un momento determinado el estudiante se convierta en un mero observador de lo que hace un profesor o de lo que dice el docente, porque no le estamos dando los recursos necesarios a los docentes para que puedan explotar, para que puedan interactuar con los estudiantes y que les faciliten a que ellos sean los protagonistas de su formación, que es lo que buscamos actualmente. Entonces, colocar estos laboratorios virtuales en donde se pueda hacer experimentación es muy importante. Y como digo, ahora con la realidad que estamos viviendo, con la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues tenemos la gran oportunidad de todo esto que ya lo tenemos diseñado, pues ponerlo en práctica, ponerlo a funcionar, utilizar todo este tipo de herramientas, utilizar todo este tipo de elementos y ponerlos a funcionar. Estoy seguro que cuando empecemos a funcionar con todas estas ayudas tecnológicas que tenemos para didácticas, para educación, cuando regresemos de alguna manera a la nueva realidad, vamos a seguirlas utilizando porque son elementos espectaculares que nos permiten hacer mucho y llegar a muchas más personas. Fíjense en que con un software, con una aplicación, podemos nosotros hacer que cada uno de nuestros estudiantes tenga todo su equipo de laboratorio para que cada uno de ellos vaya experimentando, lo cual nosotros sabemos que en laboratorios reales por costos es muy complejo que cada estudiante tenga todo su equipo de laboratorio. ¿Qué queremos presentar entonces? ¿Cómo manejar un recurso para enseñanza de ciencias, física, química y biología que lo tenemos disponible? Se llama Sunflower for Science. Tenemos en español, hoy voy a hacer la presentación porque la voy a hacer en línea en inglés, pero todo esto lo tenemos en español. Y una ventaja adicional que quiero mencionar con esto que voy a presentar ahora, ¿no? Una ventaja adicional que quiero mencionar con esto es que igual este recurso ustedes lo pueden trabajar online y offline. ¿Por qué offline? Porque nosotros hemos hecho los esfuerzos necesarios para que quien trabaja con estos elementos, quien distribuye estos elementos, que obviamente nosotros somos como GLS Tech, somos los representantes de acá, quien maneja estos elementos nos permita instalar directamente en los computadores de los estudiantes, en los computadores del quienes pertenecen al colegio, a las escuelas, nos permitan instalar esto y puedan interactuar directamente. Obvio, todo lo que les voy a presentar viene acompañado con las guías para que vayan, para guías, obviamente el objetivo es guiar para que vayan sacándole el máximo provecho a los experimentos que tenemos planteados ahí, y en función de sacarle el máximo
aprovechamiento a estos recursos puedan los docentes no solo utilizar lo que ya tenemos creado para que los estudiantes, para que los docentes y los estudiantes vayan avanzando con la formación en todo el currículum, no solo eso, sino que también podemos dejar el docente, podemos dejar para que el docente, las guías para que el docente cree sus propios experimentos de laboratorio, porque puede variar los parámetros. Voy a trabajar un poquito con los elementos, voy a empezar a ver allá, ya les he conversado que tengo ahí una pantalla en donde yo trato de ir trabajando para ver lo que se enseña, ¿no? Bueno, ese es de Sunflower, ¿no? Les voy a colocar como en algunos momentos les voy a colocar aquí la web en donde pueden ustedes observar lo que es cada una de nuestras herramientas. Este es Sunflower, ustedes ingresan como sunflowerlearning.com, sí, tal como consta, tal como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, sunflowerlearning.com. Y una ingresan en Sunflower Learning, tenemos algunos elementos virtuales gratuitos, unas muestras en donde ustedes pueden tranquilamente verificar el potencial de estos elementos, ¿no? Claro, ahorita yo voy a trabajar acá con la presentación online. Voy a trabajar con la presentación online, pero igual, les repito, cargamos en las computadoras y podemos tener nosotros esta presentación, estos elementos directos de los computadores pertenecientes al colegio, o sea, los computadores de nuestros estudiantes. Por el momento voy a trabajar en la versión online, ¿no? Obvio, tengo ya validada la cuenta, y lo que necesitamos acá es consume un poco de recursos, y ahorita no tantos recursos. Ustedes si no estuviéramos haciendo la transmisión en vivo, no tendría ningún inconveniente en la forma como se carga estos elementos y todos estos recursos, ¿no? Pero igual, como son recursos de animaciones un poquito complicadas, que se utilizan en Flash Player, que se carga directamente en la página cuando trabajamos con esta Flash Player, o sea, no es Flash en nuestras máquinas, sino en línea. Entonces, sí, te consume un poquito de recursos que a veces puede resultar un poco complejos para cargar en las máquinas. Pero, como les digo, ¿no? Si no estuviera yo haciendo la transmisión en línea, tendría podría llegar mucho mejor con todos estos elementos. Y de todas maneras, como les digo, tengo yo la posibilidad de cargar esto directamente en los computadores, que es algo que nos hemos comprometido con la finalidad de poder llegar con una mejor atención a todos. Si es que una escuela, un colegio necesita que le pongamos esto en línea, pues, directamente en las computadoras, nosotros conectándonos remotamente haremos el acondicionamiento tecnológico necesario para poder colocar todas estas herramientas, como les digo, en línea directamente, y evitar que se pueda llegar a tener algún problema con la conexión de internet o ese tipo de cosas. Vamos a con obviamente con este compromiso, sí, con este compromiso les voy a presentar un poquito de lo que es Sunflower. Está cargando la página, y mientras carga la página, a veces un poco del tema de definiciones, pero les vamos a presentar al mismo tiempo lo que es Sunflower, cómo se maneja Sunflower, ¿no? Sunflower for Science. No, bueno, Sunflower es una plataforma, como ustedes pueden ver. Acá les estoy presentando la versión offline, la versión en el computador, que la tengo en español, ¿no? Y como ustedes pueden ver, Sunflower es un recurso que trabaja con los elementos de la formación de ciencias, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí en mi costado izquierdo tengo dividido por las áreas de ciencias, física, química y biología, ¿no? Y aquí en todo están todos los experimentos que se pueden manejar, toda la parte del laboratorio que se
puede dejar acá. Me voy a ir con la parte de física. Bueno, tengo cierta tendencia a esta parte de física, como que es la que, digamos, con la que más me acomodo para manejar, ¿no? En definitiva es un poquito, se me hace un poquito más fácil manejar la física, la biología no soy tan amigo, la química me cuesta un poquito más, pero voy a tratar de manejar, de dar la percepción con física que, no sé, tal vez de alguna manera pueda facilitarme un poquito, ¿no? Me voy al área de física y fíjese en los experimentos que yo puedo manejar en física, ¿no? Tengo el manejo de colores, esto aquí tiene mucho trabajo lo que es todo el tema de óptica, ¿no? Todo el manejo de óptica, reflexión, refracción, la gama de colores, etcétera. Tengo acá la Tierra y el espacio, todo el tema del comportamiento y los movimientos terrestres, fases lunares, solares, etcétera. Acá tengo fuerzas y movimientos. Fuerzas y movimientos pretende cubrir prácticamente todo el área de mecánica, o sea, cinemática, leyes de Newton, dinámica también lo cubre. Tengo por acá ya un poco orientado a lo que es electricidad, la parte de electricidad, que obviamente la electricidad todos sabemos que es en función de principios físicos ya a nivel atómico. Entonces tengo la parte de electricidad que va desde el movimiento de electrones, corrientes, incluso ocasiones ya la interacción entre imanes y corriente eléctrica, o sea, electroimanes. Tengo la parte de física nuclear, ¿sí? Está circuitos simples, un poco de electricidad. Vamos a tocar aquí porque hay mi imagen está grabando. Okay. Tengo acá un poco de lo que es, les decía, física nuclear. Tengo acá un poco de circuitos simples. Tengo acá para trabajar con sonidos y ondas, ¿no? Entonces son los temas que corresponden a la parte de física. ¿No? Voy a irme a algo que manejamos, fuerzas y movimiento. Y de fuerzas y movimiento me voy a ir a ejemplos. Sí, en ejemplos tengo energía en una pendiente, masa, aceleración, conservación, movimiento armónico, movimiento parabólico, movimiento vertical, etcétera, ¿no? O sea, ustedes prácticamente tienen experimentos de laboratorio para cubrir muchas áreas, ¿no? Para cubrir prácticamente todo el programa, todo el currículum que nosotros lo podemos manejar. Me voy a ir por uno de estos estaba en ejemplos de actividades. Fíjense en que tengo algunos otros elementos que yo puedo manejar. No está fuerzas de fricción, carro sobre una mesa, riel neumático, la energía y las oscilaciones, energías elásticas, ahí están pelotas rebotando, movimientos de proyectil, etcétera, ¿no? Me voy a ir un poquito por ejemplos y quiero ir para que ustedes vean cómo los recursos que les estamos poniendo a su disposición para que puedan hacer este trabajo, ¿no? Estoy trabajando con fuerzas y movimientos. Fuerzas y movimientos lo que nos va a cargar, en definitiva, un experimento, no, un recurso para que nosotros podamos ir cumpliendo acá una observación. Vamos a trabajar un poquito aquí con los elementos. Voy a trabajar con este elemento de aquí que es, creo que cuando trabajamos en laboratorios de física lo que siempre tenemos que es una pendiente, ¿no? Dentro de fuerzas y movimientos, dentro de movimientos principalmente está esto. Fíjense, ¿no? Acá no es una simple animación de lo que se puede hacer, no es una simple animación de lo que se puede hacer, porque ustedes tienen aquí la posibilidad de cambiar el ángulo de inclinación de la rampa. ¿Sí? Puedo tener distintos ángulos de inclinación de la rampa. Puedo cambiar la masa del móvil, del carrito que lo voy a desplazar, ¿no? Recuerdo que cuando yo trabajaba y cuando hacíamos las prácticas, cuando era estudiante y hacíamos las prácticas de laboratorio, nos hacían cambiar esto colocando distintas masas sobre un móvil para poder hacer estos experimentos. El problema que yo tenía en estos laboratorios es que, claro, llegaba un momento que sacábamos tantas mediciones con cronómetros, llenábamos tantas tablas y sacábamos el valor medio, el error, etcétera,
que recuerda que cuando ya teníamos que llegar a las conclusiones, que es la parte importante de la experimentación, llegar a las conclusiones, pues ya llegábamos tan cansados de haber hecho tantas cosas que ya no era provechoso el llegar a esas conclusiones. Pues con los elementos tecnológicos tenemos definitivamente la ventaja que en el momento que nosotros estamos haciendo experimentación y la tecnología se encarga de sacarnos los promedios del error y todo lo demás, generando gráficos, etcétera, entonces ya podemos nosotros ir a la parte esencial del experimento, que son las conclusiones, ¿no? En base a lo que vivimos. Entonces son elementos que antes no lo podíamos manejar y que ahora están disponibles para manejarlos y están disponibles en línea para manejarlos. Entonces es muy importante poder manejar todo esto. Y algo adicional, la posibilidad de cambiar estos elementos inmediatamente, o sea, solo con hacer un clic, cambiar las condiciones del experimento y poder sacar conclusiones con una nueva, con un cambio de una variable, ¿no? Entonces es espectacular, y que se vaya graficando cosas como estas, ¿no? Le voy a colocar acá. Esto lo podemos hacer en laboratorio real, ¿no? Colocar los vectores, colocar los elementos ahí que estamos analizando, en este caso fuerzas, velocidad, que le estoy colocando, que vamos a ver cuando corra el experimento qué es lo que sucede, que yo pueda hacer estos cambios con solo aplastar un clic, el coeficiente de fricción, pues solo hacer un clic, pues son cosas que realmente les van a dar a nuestros docentes elementos espectaculares para que puedan generar el conocimiento. Ahí está el movimiento que se creó, ahí está lo que se hizo y listo, ¿no? Ahí están los valores que se obtuvo, y obvio sobre eso nosotros podemos empezar a trabajar un poquito más, ¿no? Con cambiar configuración, pues, se me dieron unos parámetros determinados, pues ahora voy a cambiar la configuración y voy a aumentar el coeficiente de fricción, ¿no? Voy a aumentar el rozamiento que existe para que este móvil se pueda desplazar, ¿no? Voy a correr el experimento con estas nuevas condiciones y claro, se fijaron en la velocidad que podía alcanzar ese móvil con las condiciones anteriores, y nos podemos fijar en las condiciones actuales que cuánto puede alcanzar, ¿no? Y cuánto se genera con estos elementos. Son los recursos que tenemos disponibles para que esto sea interactivo y que nuestros estudiantes que estén trabajando con su software y nuestros docentes que estén trabajando con la explicación, mediante las guías didácticas que nosotros tenemos, puedan hacer los cambios y poder ir construyendo el conocimiento en base a estos elementos interactivos. Lo que buscamos siempre es elementos interactivos para que las clases que nuestros estudiantes, las clases que se dan con nuestros estudiantes, los estudiantes estén jugando, estén trabajando con estos elementos y no estén sentados frente al computador observando algo, sino que estén interactuando. Y lo más importante es que toda esa información que se va creando se vaya alimentando al docente para que pueda tener los elementos de juicio, tanto en lo que es el seguimiento académico como las evaluaciones, para con estos elementos de juicio trabajar un poquito con el tema de reforzar o de ampliar o de pasar el tema, porque ya sabe que sus estudiantes han comprendido lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Les voy a presentar otro poco de lo que es entendible. En biología, a presentar un poquito de los temas que tenemos disponibles en biología con estos elementos. Vamos a ponerles acá en la pestaña de biología. Voy a presentar un poquito de lo que tenemos en biología. Tenemos prácticamente los sistemas circulatorio, digestión, tenemos enzimas, tenemos dosis, tenemos células, tenemos fotosíntesis, plantas, como temas generales, ¿no? Tenemos la presa y el depredador, esto para las cadenas alimenticias, obviamente. Y dentro de cada uno de ellos tenemos los subtemas que se acomodan en cada uno de estos elementos, ¿no? Dentro de química, ¿qué tenemos dentro de química? Tenemos átomos y iones, con lo que empezamos estudiando química. Enlaces, tenemos disoluciones, tenemos
difusiones, tenemos la parte de elementos o las mezclas, combinaciones y mezclas, tenemos tabla periódica, tenemos velocidad de reacción, tenemos transformación de la materia, sólidos, líquidos y gases, en función de las leyes de gas ideal, obvio, ¿no? Todo se maneja todo esto. Y todos estos elementos son interactivos, como les estoy presentando acá, de tal forma que pueden ustedes ir creando las distintas condiciones, ¿no? Ir variando los elementos para ver qué es lo que va sucediendo, ¿no? Aquí tengo un poco de lo que es la materia y sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Y aquí está toda la información. Como les digo, ¿no? Todo esto tiene guías didácticas sobre las cuales sabemos cómo trabajar. Bueno, me voy a trabajar un poquito en estados de materia con agua, ¿no? Que es un poco más conocido para todos nosotros, que es lo que sucede con agua bajo todas las características, se puede decir, ¿no? Aquí le tengo yo acá seteado para que me enseñe un poco del movimiento de las partículas. Claro, lo que está acá es un indicador de temperatura. Temperatura es una medida de la actividad molecular de la materia, ¿no? Y por eso ahí nos permite simular o por lo menos tener una información de la actividad molecular. Y claro, nosotros tenemos ahí a 0 grados, a 20 grados centígrados, tenemos en escala centígrada, estamos con 20 grados centígrados, podemos ver que se encuentra en estado líquido, ¿no? Se encuentra en estado líquido, pero hay una actividad molecular, obviamente siempre hay actividad molecular. Así estemos en estado sólido, sabemos que hay actividad molecular. Voy a empezar a aumentar la energía, y cuando yo aumento la energía en una materia, se ve reflejado como un aumento de temperatura, ¿no? Un aumento de temperatura, así se almacena la energía en la materia, aumentando su temperatura. Y mientras más energía yo vaya aumentando, mientras más energía yo vaya entregando a esta materia, pues su temperatura va a ir aumentando. Su temperatura va a ir aumentando. ¿Y hasta cuánto va a aumentar esa temperatura? Bueno, todos sabemos que esa temperatura va a aumentar a condiciones de una atmósfera de presión. Esto va a aumentar hasta 100 grados centígrados, porque 100 grados centígrados es el punto en el cual el agua como materia se transforma de estado líquido a gaseoso. Conocemos eso, sabemos eso. Y cuando se da esta fase de transformación de estado líquido a gaseoso, sabemos que viene esto que se conoce como el calor latente. El calor sensible es el que cambia de temperatura, el calor latente es el que cambia de estado. Mientras yo sigo aumentando energía acá, dicen que no hay cambio de temperatura, pero sí cambio de estado. O sea, el aumento de energía hace que la materia vaya cambiando de estado líquido a estado gaseoso. Y hasta que toda la materia se haga estado gaseoso, en este caso todo el agua se evapora, toda la energía que ingresa sirve para cambiar de estado, ¿no? Bueno, que me puse a hablar un poquito de la teoría, cuando lo que quería presentar son los recursos didácticos que tenemos. Una vez que nosotros hemos cambiado de estado, pues sigue aumentando energía y ahí empieza a aumentar otra vez la temperatura. Y como comento, ¿no? Ustedes pueden manejar esto con distintas opciones, ¿no? Pueden acá manejar temperatura, pueden utilizar acá la energía que cambia, utilizar varios parámetros para ir enseñando la parte del laboratorio como se lo plantea acá, trabajar con varias sustancias, ¿no? Para ir manejando estos elementos, varias sustancias, tanto en combinaciones, tanto en reacciones como en otras conocidas, metales incluso, etcétera. Se puede trabajar con varios elementos, pero en definitiva estos son los recursos con los cuales nosotros nos estamos desenvolviendo y lo que les queríamos poner a disposición para que se vayan manejando. Entonces, recuerden, ¿cuáles estamos trabajando acá? ¿Qué es que nosotros hemos querido mostrar? El hecho de que en este ciclo de aprendizaje, en donde hacemos teoría, experimentación y experiencia, y bueno, de la experimentación y experiencia, y el hecho de comprobar en el entorno mismo, o sea, aula, laboratorio, naturaleza, aula, laboratorio, entorno. Entonces, este ciclo de aprendizaje
Nuestro reto en la actualidad con lo que estamos viviendo es que aula laboratorio lo podamos tener en línea. La parte de estar en la naturaleza, bueno, eso vamos a tener que esperar un poquito hasta cuando se den las condiciones necesarias para que podamos salir. Están evaluando las autoridades, todos sabemos en el estado en que nos encontramos, pero en algún momento saldremos, y cuando salgamos, esto que les estamos presentando ahorita de poder tener aulas y laboratorios ya como con una solución en sus computadores para que sus clases sean muy interactivas, los laboratorios virtuales que les van a permitir a ustedes tener mucha interacción con los estudiantes mediante herramientas Sunflower. Queremos también llegar y queremos no sacar la idea de del producto que tenemos para ofrecerles, que es el Día de la Ciencia. En algún momento iremos a eso, y lo que nosotros hacemos con el Día de la Ciencia es ir a vivir esto de la aceleración, de la velocidad, de esto de las mezclas, de esto de los cambios de estado, ir a vivirlo en el entorno mismo, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, para todo esto de los programas de física, conservación de energía, fricción, movimientos, o las leyes de Newton, etcétera. Todo eso utilizamos nosotros trabajando en el Día de la Ciencia lo trabajamos con elementos lúdicos y principalmente con montañas rusas, con karting, no quería llegar a esos puntos, pero lo que hacemos es juegos de aventura, ¿no? Juegos de aventura en donde se puede experimentar estos fenómenos, ¿no? Estas energías y todo lo demás. Vivimos ese día, explicamos por qué suceden esas cosas, explicamos por qué lo tienen. Tenemos un video levantado ya del Día de la Ciencia en nuestra plataforma en Facebook tenemos ya levantado eso. Lo vamos a volver a hacer en cualquier momento de estos para explicar de qué se trata. Volveremos en algún momento a hacer este trabajo, y algunos volveremos al entorno de la naturaleza, y quisiéramos tenerles para que, trabajando con estos elementos de aula, laboratorio que le estamos poniendo disponibles, también podamos llegar al Día de la Ciencia. Bueno, en definitiva, quiero ya ir concluyendo un poquito con esto y no perder la idea de las posibilidades que tenemos para mostrarles en este momento, ¿no? Sunflower, para que tengan ustedes una herramienta para la enseñanza de física, química y biología, para que pongan a disponibilidad de sus estudiantes, de sus docentes, y hagan mucho más, saquen mucho provecho, hagan muy provechoso la parte de las sesiones, mantengan en la educación a distancia, en la educación en línea, que ahora la estamos viviendo y estamos necesitando todo ese tipo de recursos para hacerlo nuestro mejor trabajo. Más por el momento, siempre agradecido que nos acompañen, siempre agradecido que podamos estar a través de las cámaras, que podamos estar con ustedes y podamos compartir estas cosas que las tenemos. Mi nombre es Mauricio, y les voy a poner acá un poquito de información en donde me pueden contactar con la finalidad de poder intercambiar más ideas, con la finalidad de poder aclarar cualquier consulta, con la finalidad de poder hacer demostraciones un poco más a fondo, de ser el caso, y siempre a las órdenes, ¿no? Soy director de tecnología de GLSTEC. GLSTEC está haciendo muchos esfuerzos para poner todos estos elementos a disposición de ustedes, y por favor, ingresen a la plataforma de Sunflower, ahí les puse la dirección en la que pueden ingresar. Ingresen a la plataforma de Sunflower, y claro, en esta plataforma, en sunflowerlearning.com, ustedes van a poder explorar, e incluso van a tener ahí algunos elementos gratuitos sobre los cuales ustedes puedan ver el potencial de estas herramientas. Muchísimas gracias, estaremos saliendo en otro. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestros canales, para que vamos a seguir transmitiendo mucho de lo que estamos viendo. Les vamos a tener más herramientas actuales para que ustedes puedan hacer verdadera enseñanza interactiva y tengan unas plataformas en sus escuelas, en sus colegios, en donde sus estudiantes se diviertan estando en la clase, se diviertan haciendo lo que nosotros tenemos ahí. Revisen lo que presentamos ayer con enseñanza de matemáticas, y vamos a seguirles presentando programación y otros elementos, ¿no? Elementos de enseñanza de tecnología, muchísimo. Muchas gracias.
Siempre agradecido y estaremos en contacto. A las órdenes siempre.